está. Okay, entonces, ese es uno de los primeros formatos. De ahí, el formato es el formato de opinión. ¿Okay? En este caso, pues se va a tratar principalmente de programas en los que se van a generar debates y análisis sobre diversos temas. También cae dentro de lo que es un género informativo. Aquí yo puse que es el de la hora de opinar, pero no sé cuáles les vienen a la mente a ustedes como programas de opinión. De primera mano y sale el sol. Ok, muy bien. ¿Son así igual? No sé, no he visto esos programas. O sea, son programas donde se reúnen expertos a dar su opinión sobre un tema en específico. O sea, recordemos que aquí la clave en ese contexto es que sean programas en donde las personas se sientan a opinar sobre alguna temática en particular. Sí, o Los sea, podcasts no entran ahí o esa parte. puede llegar a pasar si el podcast justamente va orientado hacia ese enfoque. Ahorita vamos a ver como el otro formato en el que a veces los podcasts están un poco más vinculados, porque los podcasts a veces pueden ser de entrevista o pueden ser como de otro formato. En este caso, aquí es programas en donde de repente, es que puedo tener ejemplos, pero los ejemplos que me vienen más a la mente casi siempre en la televisión mexicana están orientadas hacia la parte política, ¿sí? O el contexto político-económico, los programas de opinión. A ustedes ya no les tocó, hace años había uno que se llamaba, y de hecho se llamaba ¿Y usted qué opina? Era con un personaje llamado Nino Canún. Y, o sea, era un programa que de hecho lamento que llegó el momento donde desapareció, pero era un programa muy bueno, porque hoy, por ejemplo, tenías a los peleadores de la lucha libre, ¿no? Y empezaban a discutir si la lucha libre era real, no era real, y había gente como de otras disciplinas diciendo, no, eso es pura pantomima, o sea, y armaban un programa donde cada quien daba su punto de vista, ¿no? Y había cronistas deportivos, o sea, no nada más era poner a luchadores a decir, sí, la lucha libre es real, sino que había personas involucradas en todo el contexto y cada quien daba su opinión. Al otro día, o sea, si ese había sido el de la lucha libre, al otro día podía haber un programa de comediantes, ¿no? Y reunían a diferentes comediantes, pero también metían actores de otros giros y también daban su opinión sobre el programa, o sea, sobre qué era la comedia, ¿no? Y hasta dónde estaban los límites de la comedia, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Entonces, era un programa muy, muy interesante, porque aparte tenía participación del público, entonces era entretenido. Pero estos formatos de programa, pues bueno, fueron desapareciendo y ya nos quedamos con programas de opinión, pero insisto, casi todos los que tenemos en la televisión, al menos nacional, son de opinión respecto a ámbitos políticos o económicos, ¿sí? Hay muy pocos debates sobre otras áreas puntuales. Y si llega a haber debates, a veces los debates se dan como en el contexto del telediario. Por ejemplo, era muy común que, o al menos yo lo veía con Loret de Mola, que vamos a suponer como ahorita el tema del momento, de la famosa compañere, ¿no? O sea, eso pasó hoy y al otro día, en el programa que hacían, invitaban expertos a opinar respecto del video que se había viralizado, ¿no? Pero no pasaba de ser un cachito del programa en el que se discutía cierto tema y ya, pasa como al olvido. En este caso, los programas de opinión no son eso, son un programa donde durante todo el programa se va a discutir. Aquí en Veracruz, en Telever pasaba uno que se llamaba Foro. No sé si alguna vez llegaron a medio, aunque sea cambiándole a la tele verlo. Y ese sí era como un formato de opinión y debate, ¿no? Donde tocaban el tema que hubiera estado en discusión durante esa semana. ¿Vale? Entonces, esos son los de opinión. De ahí tenemos el de entrevistas, ¿sí? En este caso, como su nombre lo indica, se entrevista a un personaje de actualidad de los diversos sectores de interés para la sociedad. Ahorita ahí es donde quizás se está dando más el fenómeno con los podcasts. Sí, los podcasts no me atrevo a decir que sean de opinión,
o de entrevista puede estar ahí entremezclado. Por ejemplo, si ustedes siguen a este chico, a Roberto Martínez, a veces sí tienen, sobre todo con este chico, con Jacobo Wong, tenían el podcast que se llamaba, creo que Cosas, le llamaban, y ahí era lo que, como que lo que iba surgiendo en el día a día, ellos lo rebotaban entre ellos, ¿no? Pero ahí el pequeño problema es que nada más es la opinión de ellos. La clave que hace, creo que genial un programa de opinión es que tengas más personas y que cada persona involucrada tenga como un punto de vista diferente, ¿no? Entonces, en ese caso, tú como espectador te llevas como el plus de escuchar distintas opiniones respecto de una temática en particular, ¿sí? O sea, hay una opinión de, ya saben, ¿no? Alguien está a favor, alguien está en contra, alguien ni a favor ni en contra, y están a los que les vale, y está, o sea, hay como diversidades de opiniones, y tú como espectador escuchas como todos los puntos de vista y dices, no, pues coincido más con este, o yo pensaba como este, pero después de escuchar a este otro, ahora mi opinión cambió, ¿no? O sea, eso es para la forma en la que funciona muy bien estos programas de opinión. Y en la entrevista no estamos tratando de formar tanto ya una opinión, sino es más bien como el, bueno, y tú cuéntanos acerca de algo particular tuyo, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué situaciones has pasado? Cosas como esas, ¿no? Entonces, en cuanto a programas de entrevista, ¿cuáles ubican ustedes? ¿Hay alguno que Programa identifique? hoy. ¿Cómo? Hoy es que no sé, no sigo mucho de ese tipo. Pero es que igual, ya después vamos a ver que hoy no es un programa enfocado a llevar invitados y a entrevistarlos. ¿Sí? Para que sea un programa de entrevistas tiene que Ah, ser... ya. Como Ajá. Jimmy Fallon y esas James Gordon, algo así, no recuerdo el nombre. ¿Cómo cuál? Como Jimmy Fallon Jimmy y Fallon, James ándale. Jimmy Fallon es un Gordon, ejemplo de programa algo de así. entrevistas. ¿Sí? O sea, Jimmy Fallon casi siempre, de hecho, aparte si los vemos, es alguien sentado en una mesa y del otro lado el invitado y empiezan ahí a platicar, ¿no? A contarse cosas entre ellos, ¿sí? Los programas de Oprah, por ejemplo, son otro ejemplo de entrevistas, donde hay un invitado y empiezan a hablar. Y ahí donde la clave está en esos programas, es como que cada entrevistador sabe ponerle como su propia, pues sí, su propia forma o su propia inercia, su propio sello en las entrevistas, porque a lo mejor hacen preguntas por lados en los que otros que los han entrevistado no han ido, o porque hacen entrevistas, eh, digamos, porque en la propia persona tienen como que una química especial que hace que los entrevistados se abran a responder preguntas que quizás no responderían ante otros, ¿sí? Entonces, ese es el enfoque del programa de entrevistas. Ahorita, si los ven por internet, creo que de los más comunes que están habiendo son los de Jordi Rosado, por ejemplo, está haciendo mucha entrevista. También seguramente les aparecerá por ahí de vez en cuando el programa de El minuto que cambió mi destino, por ejemplo, con Gustavo Adolfo Vino el Infante. que hace Diego Rosarín, ¿no? Diego Rusarín ahora está empezando a hacer de alguna forma una entrevista, ¿sí? Ahorita está sentándose uno a uno con invitados y está teniendo ahí también una discusión, un diálogo. Está interesante, por ejemplo, ese formato de podcast, porque adicionalmente y ahí es donde les aplica lo que yo les decía, ¿no? O sea, Diego Rusarín está entrevistando a las personas, pero al mismo tiempo que los está entrevistando, que te permite como conocerlo, está metiendo el propio concepto, contexto que él utiliza, que es como la discusión filosófica, ¿no? Donde lleva al entrevistado a lo que muchos le han bromeado, como es el nombre de su podcast, que es el por qué piensas lo que piensas o por qué crees lo que crees. En este caso, eh, pues le pasa a la mayoría de nosotros. Nosotros vamos a cualquier lugar, nos hacen una pregunta, lo contestamos y normalmente la gente se queda con, ah, bueno, esa fue tu respuesta
Y Diego Rusarín se va como el, bueno, ¿y por qué crees eso que acabas de decir, no? ¿Cuáles son las circunstancias, situaciones, aspectos que te llevan a pensar como tal e incluso a jugar un poquito con el entrevistado para ver si de verdad ese pensamiento que tiene está muy bien arraigado o a lo mejor nada más está repitiendo lo que le han enseñado, pero no es algo en lo que realmente crean? Y eso ha sido parte de la fórmula del éxito que está teniendo en el tema de con sus entrevistas, porque aparte él pone a los entrevistados en un escenario en el que normalmente en ningún otro lado han estado, ¿no? Siempre son la pregunta fácil como el ¿qué vas a hacer? Y incluso un poquito medio como halagando al invitado, ¿no? Y aquí sí está otro que incluso yo jamás me imaginé que entraría al mundo de entrevistar, está haciendo el comediante Carlos Vallarta, por ejemplo. No sé si lo hayan visto también por ahí. Él es un comediante y pues uno pensaría que su canal estaría orientado específicamente a la comedia y ahora está empezando a entrevistar, ¿no? Y entrevistar a las personas también desde el buscar un aspecto como del humor, pero al mismo tiempo el formato que él tiene también es un poco como así de cuestionar el, no voy a decir el nombre del programa, porque lleva una palabra altisonante, pero plantea como el cambio de analizar cómo está la realidad y si esta realidad está bien o mal, ¿no? Eso es un poco como el planteamiento que él hace. Franco Escamilla también hace, ¿no? Franco Escamilla pareciera que también está empezando a incursionar. Aunque el de Franco Escamilla es más informal, lo hace jugando billar, ¿no? Está tirando bola, ¿no? Como dicen como algunos. Entonces, está jugando billar y al mismo tiempo los está entrevistando. Entonces, sí, también podríamos decir que esa sección particularmente caería en el ámbito de entrevista. Aunque no le he prestado mucha atención a ese otro formato, he visto que también lo hace como a forma de parodia, broma, como si fuera telediario que hace con su hijo. He visto uno con de repente hablan y demás, y su hijo ahí sale, he visto dos que tres puntadas de su hijo, pero no he terminado de entender esa parte, porque no sé si que Franco Escamilla tiene como un programa que transmita cada semana o si es como sketches que de repente va sacando. Eso sí, no lo he sabido ver. Nada más he visto esos cachitos de repente bailando por internet, pero no me he dado la tarea de averiguar exactamente cómo está manejando eso Franco Escamilla. Pero sí, también esos de jugando billar caerían en esta dinámica de entrevista. Sí, después tenemos el de pues los famosos reportes, pero que ya son como un poco más cortos, que son usualmente del clima, de los deportes o el tema de la farándula. Sí, se reportan de forma breve los principales acontecimientos relacionados a dichos temas. Estos pueden ser ya sea dentro de un programa completo, o sea, por ejemplo, es muy común que en el telediario de repente hagan como un corte y van a la sección de deportes, ¿no? Y hablan como rápido de la parte de deportes, o cortan y van a la sección de farándula y hablan como de los chismes del espectáculo, o cortan y van a la sección del clima, ¿no? Por ejemplo. Pero sí hay ocasiones en las que en la programa, o sea, no está el telediario, pero en la programación normal, en el flujo normal de la noticia, digamos, hay un corte para informar respecto de estos puntos particulares, ¿no? Esa es una forma muy común que también tienen los canales de televisión. Y bueno, de ahí pues son así específicamente orientados hacia esos rubros. Y en la parte informativa tenemos también lo que llamaríamos ediciones especiales. ¿Sí? Las ediciones especiales van a incluir la cobertura de ciertos eventos que pueden ser deportivos, que pueden ser elecciones, que pueden ser debates políticos, conciertos, etcétera. Y en este caso se trata de hacer una cobertura informativa respecto o sea, del evento. O sea, es el evento, pero al mismo tiempo una cobertura informativa respecto del evento. Por ejemplo, si va a haber un debate político, vamos a suponer que es el debate como aquí en la fotografía que pongo, ¿no? Que fue el debate de candidatos. Lo que normalmente veríamos en la televisión es que transmiten el debate e inmediatamente después del debate
pasan a una mesa de expertos que discuten, ¿no? Sobre qué se dijo en el debate, qué pasó, quién perciben que ganó, quién perciben que perdió, todo ese tipo de situaciones, ¿ok? Ese es como de lo más cotidiano que ocurre en algún momento dado. Entonces, bueno, esos son los formatos, digamos, que ocurren dentro del género televisivo, ¿sí? Del género televisivo de la parte informativa. Ok. Luego del informativo, el otro género que tenemos es el que conoceremos como cultural o de divulgación, ¿ok? Aquí en este género, el primer formato que tenemos es el formato de documental, que es muy similar al que ya previamente habíamos hablado con documental de cine. De hecho, la verdad es que con los documentales casi siempre termina pasando que los documentales pasan de cine a televisión y de televisión a cine con relativa facilidad, ¿no? O sea, no, si un documental fuese como, originalmente si va a ser de televisión o de cine, queda casi como medio en la perspectiva o decisión del que originalmente lo genera, ¿no? O el formato hacia donde está orientado, pensado que quiere transmitirlo. Pero la realidad es que el documental en donde más éxito tiene casi siempre es en la televisión, ¿sí? Ya que es un formato en el que no tantas personas están interesadas en ir a ver el cine. Tendría que ser un documental muy bien eh, promocionado y demás, y con una temática como muy marcada de interés para que la gente lo quiera ver. Los documentales, por ejemplo, en mi caso, de que yo he ido a ver al cine, eh, han sido bien poquitos. Recuerdo uno acerca del planeta Tierra, que era en pantalla IMAX, y me interesaba ver como las imágenes estas que hacen así ¿no? El planeta en pantalla gigante, ¿no? De ver el mar, ¿no? Y cuando están haciendo tomas submarinas o del Ártico, ¿no? Y tener esa perspectiva desde una imagen grande, pues eso se ve muy atractivo. Y el otro tipo de documental que he visto es uno, no sé si lo hayan visto a ustedes, dos más, miento. Fueron uno que se llama Presunto Culpable, es uno mexicano, y otro que se llama De Panzazo, que es acerca de la educación en México. No sé si han visto esos documentales, ¿no? Bueno, ya después veremos unos clipsitos de esos para que los ubiquen. Esos documentales estaban orientados hacia el cine originalmente, aunque eventualmente pues llegan a la televisión, ¿no? Pero bueno, en canales orientados a documentales, aquí pongo dos de los más populares, que son el History Channel y el Discovery Channel, ¿no? Son dos canales que están como súper orientados hacia la parte documental. En televisión nacional, ¿recuerdan? No sé, no solamente que sea programa, sino que a lo mejor hasta dentro de un programa que hubiese alguna forma de presentación o formato documental en tele nacional. ¿No? ¿Preguntó algo, profe? Perdón. ¿Vale? Que si preguntó algo. Sí, les decía que si en la televisión común de repente veían, o sea, cuando digo común me refiero a la tele abierta, han notado que aparezcan documentales, o sea, que no sea una producción tipo Discovery History, sino una producción de televisión nacional y que podía estar incluso, les decía, inmersa dentro de algún otro programa. No, yo, bueno, no, de parte no. Ok. ¿Nunca de casualidad vieron de rebote uno que se llamaba Veracruz en los 500 años o algo así, o hacia sus 500 años? No sé si alguno de ustedes llegó a verlo. Lo pasaban por Telever y era como justo cápsulas históricas que iban mostrando, hablando acerca del recorrido de Veracruz.
Otro que quizás pudieron haber visto son los de Editorial Clio. Los de Clio que hablan acerca de momentos históricos de México, como podría ser el salinismo, el cedillismo, o sea, etapas específicas, o a veces tocaban como de la revolución, independencia, etcétera. ¿Ok? Estos son como típicos, son más entre histórico y documental. ¿Ok? Vale. Y aquí creo que de las partes documentales más comunes que me ha tocado ver es donde en programas, ciertos programas documentan aspectos como los lugares turísticos o la gastronomía de cierto lugar. ¿Sí? En TV Azteca hace poquito había uno que también estaba medio prosperando. No me acuerdo el nombre del personaje que salía, pero hacía recorridos como por todo el estado de Veracruz e iba probando como la gastronomía de distintas partes, ¿no? Y ya andaba y probaba el zacahuil de por allá de Poza Rica, y ya probaba como los tegogolos de Catemaco, y así iba como que le mostraban cómo lo preparaban y cómo lo obtenían y todo eso. Y al final ya se echaba su taquito y daba su opinión respecto de la comida, el tipo, ¿no? Todos estos, aunque eran fragmentitos o cachitos, pues de alguna manera podrían caer dentro de más o menos este aspecto documental, ¿no? De documentar un poquito ahí la realidad, ¿ok? Bueno, de ahí tenemos también los musicales, que en este caso serían programas para la divulgación y el análisis musical, ¿sí? En este caso, bueno, aquí puse el ejemplo de este chico de Telehit, que bueno, si tenías, en Telehit sí tenían los espacios como para con más frecuencia dialogar o discutir sobre cierto género musical o de cierta artista en particular y la evolución que éste ha ido teniendo. De momento no me viene a la mente uno en televisión abierta. No sé si ustedes recuerden algún programa de justo eso, de discusión musical. Creo que había uno se llamaba Neon Nights o algo así antes y hablaba sobre todo sobre música electrónica, pero no me acuerdo muy bien si sí era o me estoy equivocando. Y era igual como casi como un programa de MTV, que era prácticamente como transmitir videos y entre video y video hacer como una reseña o análisis de la música y de que si el artista estaba de moda, por qué lo estaba y qué tendencias estaba inspirando y todo ese tipo de cosas. Ese es otro formato que puede existir. Y tenemos los programas que son ya meramente educativos, ¿no? Que están principalmente interesados en la divulgación científica, educativa, artística o cultural. ¿Okay? Cualquier programa que esté orientado más a educar a las personas. Ahorita el mejor ejemplo de este formato, pues lo tendríamos en la programación que hay para los niños del Quédate en casa, ¿no? En este caso, esa programación pues cae completamente en el ámbito educativo, ¿no? Pero no, ya existía programación educativa antes de ese. No sé si alguna vez vieron algún programa de índole educativa antes de estos que está existiendo ahorita. O me dicen, no, si había educación le cambiaba. Dice. Los de No aprende en casa, ¿no? el aprende en casa es ahorita, exacto. Pero antes de aprende en casa, identifican que hubiese algún programa que buscara educar. Que si fuese así como una sección educativa. Y eso de telesecundaria, creo que antes de todo esto, ¿no? De la cuarentena, había un programa que se especializaban. Sí, hacían las transmisiones de los programas de telesecundaria, los transmitían.
¿no? Y ahí era donde, pues eso caería completamente en programación educativa. Y de repente sí me llegó a tocar que en dos que tres ocasiones llegué a ver programas que eran como, pues así, o sea, de cierta índole educativa, o sea, que sí tenían como incluso, ya sé cuál me viene perfecto en la mente, un Plaza Sésamo, por ejemplo, ¿ok? O sea, un Plaza Sésamo, y justo es que quería decir que programas como Plaza Sésamo, así me tocó ver, o sea, con marionetas, Art peluches, Attack. Art Attack sería un ejemplo también, exacto. Este es un programa orientado a lo educativo. A ustedes ya no les tocó seguramente el espacio de cositas. El espacio de cositas era una chica que ella digamos que fue el primer Art Attack. O sea, era una chica que agarraba y empezaba su programa y te decía, si tenemos un rollito de papel de baño y cinta y tijeras, le empezaba a hacer y te armaba algo, ¿no? Y ya era así como que, o sea, era mucho de dar ideas a la gente para elaborar cosas en la casa y al que le gustaban las manualidades, pues ese programa le parecía fabuloso, ¿no? Y él, pues era un contenido de alguna forma educativo. Es que en la Hay televisión, uno que, ¿no? perdón, hay Sí, uno donde aprendías mandarín, ¿no? Era una animación, no recuerdo el Ni Hao nombre. Kailan se llama. Esa ¿cómo? también podría contar como Ni educativa. Hao Kailan. Y ¿aprendías mandarín en ese? Sí, Sí, la niña aprendí hablaba. mandarín. Ok. Como Era como, ajá, Dora la era como para, Exploradora. Ah, ajá. ándale, Dora la Exploradora es otro buen ejemplo, exacto, ¿no? En Dora la Exploradora es un contenido educativo, las pistas de Blue también podríamos medio decir que es un contenido hasta cierto punto educativo, ¿sí? Odisea Burbujas entra aquí. Odisea o Burbujas, sí, podría entrar también como contenido educativo hasta cierto punto. O sea, tenían, nuevamente, ¿no? Como cuando hablábamos de los otros géneros, en ocasiones llega a haber como una cierta combinación, porque no todo el programa, a lo mejor de Odisea Burbujas, estaba orientado directamente al aprendizaje, pero en muchas ocasiones, pues sí hay una forma de enseñar a través del propio programa, ¿no? O a veces había una intencionalidad de enseñar como tal, ¿no? Esa es como la clave en este tipo de programas. Y me sorprende que sepan de Odisea Burbujas, o después relanzaron Odisea Burbujas y yo no me enteré. Yo lo conozco por mi mamá, no por otra cosa. Ok, vale. Entonces así es voy a poner aquí la de esta chica que les dije de cositas. Antes les digo que en la televisión sí era muy, muy marcado, que había una línea muy definida, orientada a veces hacia a que hubiera elementos más educativos. Ahorita ya casi eso ya casi no lo vemos. O sea, como que ya queda más como en el entretenimiento, como que a la televisión ya le dejó de importar un poco esta parte de que la gente se que lo estoy poniendo aquí, ella es cositas. Quiero poner nada más un fragmento rapidísimo. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué bueno que estamos juntos compartiendo un espacio más con todos ustedes. Gracias por comentar. Y ya como ven, ahí tiene sus elementos, como que va a trabajar y a la chica pues empieza a ir haciendo paso a paso todo lo que construye hasta que ya queda con el objeto creado al final. En este caso era muy, muy similar a lo que en su momento, como dicen ustedes, sería Art Attack, ¿no? Profe, antes había como un canal, yo recuerdo porque lo veía mucho, se llama Utilísima. Ahí te Ajá. enseñaban a hacer cualquier cosa. Lo recuerdo. Esta era otra muy común. Si no sé si se ubican
Andrés Bustamante, que es el personaje que hacía Ponchito, o es un comediante. Antes, por ejemplo, tenía este programa que se llamaba así los cuentos del espejo. Y en los cuentos del espejo, el tipo usaba marionetas o usaba animaciones, o así, contaban cuentos, o este es Ponchito. O te enseñaba igualmente a hacer como ciertas manualidades y así en algún momento dado. O sea, por ejemplo, era algo así. Por cierto, tenía una música medio tétrica su programa. Esto lo transmitían por TV UNAM, si no me equivoco. Y no ve TV UNAM. Profe, Me quedaría en mi casa. profe, Y era un programa donde les hacían como preguntas a los niños primero, y ya de ahí se derivaba el programa. Ay, este es un cuento que se llama... Y el tipo era de contar cuentos, y luego los cuentos los animaban, o sea, ponían animaciones, o ponían, por ejemplo, te mostraban igualmente cómo hacer. Recuerdo mucho de uno de esos donde hacían hacías como una jaulita, ¿no? Y luego hacías recortes de animalitos y los metías dentro de la jaulita, y así hacías que el animalito estuviera atrapado dentro de la jaula y demás. O sea, sí tenía como esas dinámicas. Y sobre todo era mucho como de tratar de desarrollar la imaginación de los niños, pero insisto, todos estos programas, pues en la actualidad ya quedaron out. Las caricaturas venden más que estos programas educativos. Bueno, cierro el enlace y regresamos por acá. Sale, ahorita los veo.